¿no? Ahí, magistral, La otra que tenga. vayan anotándose en la lista. 5 que. Ah, en teoría estoy perdiendo, sí, pero. Como hay 4. Ujú. Ok. A las 11. Son todos los viernes. Bien, ¿y qué era terigen? ¿Qué era terigen, chicos? Sí. Tejido carnoso en la conjuntiva. Tejido carnoso en el conjuntivo. ¿Ya? ¿Qué habla más? Está bien. ¿Quién puede complementar? Crecimiento, ¿no? Como dice, Ahí no. comúnmente llamada carnosidades. Entonces, como dice en su libro y la terminología, que era una proliferación fibrovascular. ¿Qué ocurre? La conjuntiva, por constante irritación, ¿no? Irritación, rayos UV, esto por tierra, ¿no? Partículas pequeñas, como por ejemplo los soldadores que están ahí, esa pequeña chispita puede irritar, causar pequeñas lesiones en la conjuntiva, eso se va fibrosando y va creciendo en neovaso, y este terigión, este tumor benigno, lo que va haciendo es creciendo hacia la córnea, y nos va a diferenciar por 4 tipos o grados. El grado 1, que llega al limbo. El grado 2, que va a pasar del limbo, pero no va a llegar hacia la pupila, ¿no? El limbo y pupila. El grado 3, que llega al borde pupilar. El borde pupilar. Y el grado 4, que ya va a afectar a lo que es el eje visual, ¿no? Entonces tenemos grado 1, que llega hasta el limbo esclerocorneal. Grado 2, que pasa del limbo, que puede estar en todo lo que ustedes ven, el iris, pero no llega al borde de la pupila. Grado 2, ¿no? Grado 3 al borde pupilar, y grado 4 que tapa el eje visual. Entonces este es el problema, va a tapar el eje de visión y obviamente va a disminuir la agudeza visual porque va a tener una tela encima. Hemos dicho que la córnea es transparente, ¿no? Es avascular y esto está súper vascularizado. Generalmente afecta más que todo al epitelio de la córnea, la primera capita, pero en ocasiones puede afectar hasta el estroma, ¿no? Al estroma. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo vamos a tratarlo? Ustedes como médicos en general en algún momento van a trabajar en su internado, en su provincia, ven a su terigium, esto se puede inflamar porque está en constante irritación, en un momento se inflama, viene con lagrimeo, ardor, prurito, entonces ustedes le tienen que indicar que sí o sí tienen que estar usando sus lágrimas. ¿Qué lágrimas? Hialuronato de sodio, carboximetilcelulosa, y le pueden dar algún vasoconstrictor, un descongestionante como la anafasolina, ¿no? Pero esta anafasolina solamente la pueden ocupar máximo unos 2-3 días, porque en realidad esto es momentáneo, ¿no? Para quitar el rojo del ojo no pueden ocuparlo mucho tiempo, porque eso puede volver a dar más bien más, solamente va a ser vasoconstricción por un momento, ¿no? Va a quitar el rojo un rato, y luego otra vez vuelve a aparecer. No es un tratamiento, es algo momentáneo, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué más? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este terigium para retirarlo? Sí o sí es con exéresis, ¿no? Es una cirugía ambulatoria, no hay un colirio para que eso deje de crecer como tal. Las lágrimas nos van a ayudar a evitar esto, ¿no? Un poquito, que no esté irritado tanto, que usualmente esas personas que están trabajando en el campo, que están expuestas al sol, tengan mejor lubricación en la superficie ocular. Esa es la prioridad. Pero el crecimiento es progresivo, va a tardar unos 5 más años en crecer hasta llegar al eje visual, ¿no? De todas maneras, lo importante es que no afecte la córnea, porque la córnea es simétrica, es perfectamente curva,
y no tiene alteraciones. Entonces, si aquí vamos a tener alteraciones, y al quitarlo podemos provocar asimetría, podemos provocar astigmatismo, ¿no? ¿Alguna pregunta ahí? ¿No? ¿No? Entonces vamos a ver cómo se realiza lo que es la exéresis de tejido. Catarata. ¿Se acuerdan qué era catarata? La opacidad y el cristalino. La opacidad del cristalino, ¿no? ¿Y por qué daba la catarata? ¿Cuáles eran las causas o los tipos de catarata? Por la edad, ¿qué más? Catarata senil patológica. Ya. Entonces, senil, patológicas como sistémicas, ¿no? Sistémicas, como la diabetes, pacientes que utilizan mucho corticoides, caso de artritis reumatoide, ¿no? Congénitas, traumáticas, ¿no? Las traumáticas igual. Por complicaciones o complicatas, dice, ¿no? Complicatas, no das, complicatas. Que esto es una complicación de algún problema ocular. Me digo que están atrás mío, perdón. Como una uveitis, con un desprendimiento de retina, ¿no? Todo, muchas causas de catarata. Entonces, generalmente esta senil es la que más vemos, ¿no? La senil. A partir de los cuantos, unos 60, 65 años. En la senil que ocurre, hemos mencionado que sí o sí hay un endurecimiento del cristalino en la parte del núcleo, ¿no? Entonces tenemos un núcleo en nuestra cristalina, tenemos un epinúcleo, tenemos una corteza, todo esto es la corteza, ¿no? Corteza, y tenemos cápsula anterior y la cápsula posterior. Esas son las partes del cristalino. Entonces le vamos a preguntar cuáles son las partes del cristalino. Ya saben, ¿no? No van a decir que no lo han explicado. Generalmente en la senil hemos dicho hay un endurecimiento del núcleo, pero también puede comenzar con un endurecimiento y una opacidad de la corteza. Sin embargo, con las otras causas, este cristalino no va a ser tan duro que digamos, pero sí va a ser opaco. Porque ocasionalmente este cristalino sabemos que es avascular, sabemos que no tiene inervación y su nutrición se da por el humor vítreo o también en la parte anterior por el humor acuoso, ¿no? Con un intercambio de iones, intercambio de sustancias, rico en ácido ascórbico, tiene gran cantidad de potasio, aquí sodio. ¿Qué ocurre en el caso de la diabetes y todas estas situaciones? Hay alteración en este traspaso donde nos llenamos más de sodio y por tanto más agua. Hay un edema, una opacidad, ¿no? Prácticamente en resumen es eso, para que podamos entender por qué esto puede ocurrir en una catarata, ¿no? Es fácil. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta cirugía? Si ustedes ven, ¿por quién estaban sostenidos este cristalino? ¿Quién sostiene? Son las de zinc, ¿cierto? Que se van y se insertan en el cuerpo ciliar y aquí en el cristalino, en el ecuador del cristalino. Nosotros con la cirugía, el objetivo es cambiar este lente natural opaco, blando o duro, por un lente artificial, ¿no? Un lente artificial que va a ser así. ¿Y cómo se calcula qué número de lente vamos a utilizar? ¿Con qué tipos? IOL Master, ¿qué más? ¿Cuál es el otro que podemos ocupar? Biografía.
¿no? Es ecobiometría, ¿no? Ecobiometría. ¿Por qué? ¿Cuánto tenía poder de óptica el cristalino? 20, ¿no? 20. Más o menos. Puede tener 19.5, 20, 20.5. Pero ¿qué es lo que pasa? Este paciente, digamos que es senil y aparte es miope. Tiene un ojo grande. Y este cristalino que tenía 20 no era suficiente para que la luz llegue hacia la retina, entonces necesitaba sus lentecitos. Y ahora está opaco, ni con los lentes del 100%, es solamente 40%. Nosotros lo que queremos hacer es calcular qué tipo de lente va a reemplazar a esto, pero que ya no ocupemos los lentes adicionales, por lo menos no tan altos como lo ocupaba antes, ¿no? Y que este lente artificial tenga el poder de refracción para que llegue hacia la retina. Entonces ocupamos estos equipos que nos van a calcular la distancia de la profundidad de la cámara anterior, el grosor del cristalino y la longitud antero-posterior, y digamos que en un miope magno, patológico, de 30 milímetros de longitud, ¿cuánto era lo normal de la longitud antero-posterior? De un ojo. 24.5. 24, ¿no? Sí. En su libro dice 22.5, el doctor indicó 24, ¿no es así? Pero esto es más grande. Mismo hecho que el ojo miope es milimétricamente más largo. Este paciente miope no va a necesitar 20 dioptrías. O sea, no le vamos a poder cambiar con 20 dioptrías para que la luz llegue acá. ¿Qué va a necesitar? Seguramente va a necesitar 3, 2, 1 o 0. E incluso miopías más grandes, el lente que cambia es positivo en ese caso. Podemos utilizar hasta lentes negativos para contrarrestar esa refracción. Entonces es individual. Y en un paciente hipermétrope que su longitud sea 21 o 20, vamos a ocupar más 25, ¿no? Más 26 o más 27 dioptrías. O sea, no ocupamos 20 como tal. O sea, no es una regla, es específico para cada. Por eso es importante calcular el lente intraocular, ¿no? Porque es individual. Entonces, una vez calculamos este lente, hay que hacer otro estudio que hemos mencionado. ¿Qué estudio más hay que hacer para ver el contagio endotelial? ¿Se acuerdan el equipo? Hay que hacer un recuento de células endoteliales con el Biomicroscopía especular. bien endotelial. Biomicroscopía especular, ¿no? Para ver cuántas células del endotelio de la córnea, que es una monocapa de células hexagonales, existen. Porque en el video vamos a observar que esto está en constante turbulencia y que pueden alterarnos estas celulitas que son o sea, no se vuelven a regenerar. Y que en la etapa senil, normalmente a través de los años, se pierde 5 a 10%. Entonces, en vez de tener de 2.000 a 3.000 células por minuto cuadrado, vamos a tener 1.800, 1.700, después de la cirugía 1.400, digamos que fue una complicación, otra cirugía 1.200, y si baja de 1.000, se puede volver opaco. Entonces, todas esas cositas hay que tomarlo en cuenta, ya saben qué estudio se pide antes de una cirugía de catarata, y el máster o ecobiometría y su recuento endotelial, ¿no? Sí o sí. Bien, ¿qué vamos a hacer en la cirugía? En la cirugía lo que se va a hacer es entrar por el limbo esclerocorneal con incisiones mínimamente invasivas. Generalmente aquí ya lo que hacemos es una incisión principal de 2.8 milímetros y accesoria de 1 milímetro. Ahora en el video vamos a ver una técnica con túnel escleral, que de igual manera son pequeñas. Entramos por el limbo delante de la pupila y lo que hacemos es primero un pequeño orificio en la cápsula anterior, ¿no? Aquí. ¿Para qué? Para que tengamos contacto y comunicación con el interior del cristalino. Y por medio de un faco, de un equipo que se llama faco emulsificador, que es gracias a ondas sonoras, va a succionar, va a chupar como si estuviese aspirando, se va a comer todo el contenido.
todo esto. Y nos va a dejar la bolsa, su cápsula, parte de la anterior y la posterior. ¿Para qué? Para colocar el lente intraocular. Entonces ahí, con el objetivo de volverlo transparente. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ya, entonces vamos a ver si da esta cosa. Esa hermosía. Bien. Entonces aquí vamos a ver el pterigio. Cómo vas a realizar lo que es la exéresis, ¿no? Aquí queda un pterigio tipo 3 que llegaba al borde pupilar. Y lo que se realiza es sacar ese pterigio con mucho cuidado, de solamente tocar el epitelio, ¿no? Desepitelizar la córnea y no llegar así a las capas más profundas. El paciente está despierto, colaborando, el uso de anestésico es tópico y subconjuntival. En ocasiones, si es necesario, se puede ocupar como un tipo amoladora, digamos así, que va a realizar como a lijar toda la superficie de la córnea, ¿no? Pero sí es necesario para que sea lo más simétrica posible. Y ese epitelio sí se regenera, ¿no? El epitelio, la capa externa de la córnea, sí se vuelve a regenerar. Pero es un poco doloroso, ¿no? O sea, molesto. Y esa pequeña, o sea, todo ese tejido que han sacado, lo van a reemplazar con un autoinjerto de la conjuntiva vulvar superior. Con mucho cuidado. Bien. Entonces ya va a sacar la conjuntiva vulvar superior, un pedacito, ¿no? Un cuadradito para poder taparlo ahí. Y esa conjuntiva vulvar superior se va a quedar sin su pedazo de conjuntiva, pero esa conjuntiva se regenera sola. La única razón por la que le está tapando es porque el globo ocular expuesto son los laterales, ¿no? Y se miran ustedes, solamente se ve ya sea temporal o nasal, no se ve el superior e inferior porque está tapado por sus párpados, entonces está protegido. Es por eso que el pterigio, si ustedes ven un tumor tipo fibroso superior, no es pterigio. Porque tiene que ser que no es muy raro que sea un pterigio arriba, tiene que ser a los costados. Y ahí realizó lo que era una inyección subconjuntival de anestésico, ¿no? Para poder retirar, para poder desprender la conjuntiva del tenon. El tenon es otra capita que está entre la conjuntiva y la esclerótica. Y luego lo que se va a realizar va a ser puntos con mononylon 10-0. Está la aguja y aquí están los puntos. Doctora, ¿qué complicaciones puede causar esta cirugía? La cirugía en sí, más que complicaciones, te puede causar recidiva, ¿no? Complicaciones como tal,
a menos que esté muy anclado a esclera, que te pueda producir astigmatismo o asimetrías corneales, que después no estemos, que no vuelva, que te afecta el estroma y demás. Pero complicaciones como tal, la cirugía no, muy poco probable. Alergia a la anestesia, ¿no? Más que todo. Pero lo que más viene es que vuelve a crecer, vuelve a aparecer. Se regenera si el paciente no tiene los cuidados necesarios, ¿no? Si sigue soldándose en gafas de protección, si sigue en tierra sin uso de sus lágrimas, ¿no? La cirugía con líneas ambulatorias, se realiza la cirugía, ahorita va a pasar Siento que no sé a nada. colocar, ¿no? ¿No? Vamos a suturar con el nylon 10-0. Y el paciente se va con el ojo ocluido hasta el día siguiente, que se le saca el parche, y lo más que refieren es como sensación de arena por los cuerpos extraños de los cabos que van a estar ahí, ¿no? Por lo menos 10 días hasta que se los retire. Por lo menos se realizan unos 10 a 12 puntos. Y lo que hay que tener cuidado, sí, es el traspaso del tejido donante hacia el lugar donde la cara interna tiene que continuar en la cara interna, donde el borde del limbo tiene que continuar en el borde del limbo, ¿no? Eso. Y como son, es como una telita súper delgadita, más delgada que esa telita del huevo, ¿no es así? Puede llegar a perderse. Entonces, ¿no? Porque si ustedes han visto, está en constante irrigando la córnea. Entonces, si lo irriga y estaba justo con el tejido suelto, se llega a perder. Y de ahí, ¿qué harían? Sacar de otro lado, ¿no? De la conjuntiva inferior. Pero imagínense que llegan pterígeos mucho más grandes, ¿no? Y de ambos lados, nasal y temporal. Entonces, hay que tener cuidado con ese tejido donante. Vamos a adelantarlo porque son puros puntos, ¿no? Ya vamos teniendo más dibujitos. Lo que más tarda en la cirugía es el realizar los puntos. En ocasiones que los cabos no se ingresen, porque para poder retirarlos, si no se fibrosa rápido y ya duele al sacarlo. Y es más complejo. Y por último le vamos a colocar un ml de Dexa subconjuntival de 4 miligramos y listo, ¿no? Ahí va, eso. ¿Por qué se irriga completamente la córnea? Porque la córnea siempre tiene que estar húmeda, ¿no? De superficie, por eso que parpadeamos. ¿Quién tiene el reflejo? La córnea, porque es altamente inervada. Entonces, en el momento que uno está sin parpadear, vemos borroso. Por eso que usted está en la computadora, siente sensación de sequedad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están en la computadora o en el teléfono, se olvidan de parpadear. Entonces, el ojito va a ver borroso, ¿no? Por eso igual aquí. Doctora, ahí para reponer esa, no sé, esa capa, ¿era un injerto o era después de haberlo cortado que lo tienen que estirar para unir ambos extremos? No, era un autoinjerto. Sacas todo el terigio, todo el terigio, todo ese tejido fibroscular, fibrosado, lo retiras bien y luego sacas un pedazo de conjuntiva sana, generalmente conjuntiva ocular superior. Si lo miras a él, su párpado llega a tapar casi un pedacito, un cuarto de su córnea, ¿no? De su limbo. En cambio, que el inferior llega hasta el borde pupilar, hasta el borde del limbo esclerocorneal, el inferior. Entonces, usualmente por eso es que se saca su tejido, mira para abajo, de ahí arriba, porque es donde está más cubierto, más protegido. Solamente se saca un pedacito de la conjuntiva.
Ahora, me decís, ¿se puede unir nomás? Se puede, pero en cambio, eso es cuando ya son tejidos más grandes, ¿no? Tejidos más grandes que quizás, o dependiendo de cada médico, hay veces que su técnica, la técnica es independiente, esta es una técnica más convencional, pero en ocasiones sí se puede volver a unir, se corta y si alcanza la conjuntiva para unirse, se la une. ¿Qué más? En otras ocasiones se utiliza mitomicina, por ejemplo, y no se hace ningún injerto. En esos pacientes que tienen uteritos muy grandes o en aquellos que son compresidos constantemente. La mitomicina se las coloca, se lo deja ahí actuar unos 10 segundos, 15 segundos y se lo lava bien. Y eso ya ayuda a evitar ese nuevo crecimiento. Y en ocasiones no se coloca un injerto, ¿no? Entonces, existen diferentes técnicas. Pueden o no pueden realizar el autoinjerto, eso es dependiendo del médico. Pero el riesgo que no coloques un autoinjerto es que pueda volver a crecer más rápido. Pero ya depende del paciente. ¿Otra pregunta? La aguja. Bien, entonces ahora vamos a ver sobre la cirugía de cataratas. La aguja y la sutura. ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer en la cirugía de catarata? Existen dos formas de hacer la cirugía. Una que es la extracapsular, que van a hacer una abertura muy grande, más o menos unos 10 milímetros, y prácticamente van a hacer como un cucharón y van a sacar todo el cristalino completo. Pero existe lo que es la facoemulsificación, que evitamos realizar una inyección tan grande, que puede ser puerta de entrada, para formar una endoftalmitis, ¿no? Una inflamación de todo el globo ocular. Entonces hay que hacer incisiones pequeñitas. En este caso, en esta cirugía, va a hacer una incisión por un túnel escleral. La cirugía es ambulatoria, el paciente está despierto, consciente, se utiliza anestésico tópico y subconjuntival, y ya si en ocasiones el paciente no colabora, se puede utilizar anestésicos retrovulvar o perivulvar, ¿no? Para bloquear el globo ocular y que no se mueva. Entonces igual aquí vamos a realizar un corte en conjuntiva, un corte en la tenon y después en la esclera. Y así vamos a llegar al limbo esclerocorneal, a la cámara anterior. Y ahí es un bipolar, ¿no? Para coagular los vasitos que están sangrando. Se puede ver que está la catarata ahí blanca, ¿no? Una mancha. Y ahí, por si acaso, es una pupila dilatada, ¿no? Se dilata el paciente para que tengamos un mejor campo de visión. Se marca con un compás castroviejo, unos 2.8 o 3 milímetros de diámetro, largo, y se va a cortar con bisturí, esclera, y luego con una espátula, hacemos lo que es el túnel, ¿no? ¿Cómo te miraba? Entonces, al igual que cuando pinchamos un globo, hay que tener cuidado de mantener el tono, de mantener la presión intraocular. Por tal motivo, vamos a estar ocupando lo que son el SSB, que es la solución salina balanceada, y el uranato de sodio en viscoelásticos al 1.8, 2, 3%, de acuerdo a la necesidad. Hemos hecho una abertura principal y vamos a hacer ahora incisiones accesorias de 1 milímetro de espesor. Aproximadamente ahora 11, ahora 2. Esta cirugía es un método más antiguo, ¿no? Que vamos a hacer 3 incisiones accesorias, pero ahora se hace aquí solamente con 2 y con una incisión principal más pequeña. ¿Cuánto tiempo suele durar la cirugía? 15 minutos. Si son expertos, 15 minutos. Dependiendo del tipo de catarata, ¿no? Si viene un paciente con una catarata súper madura, una morganiana, dura, va a ser más complejo y peor si es senil, peor si es diabético, todo es laxo, diabético no dilata bien, o sea, ya dependiendo de la comorbilidad del paciente.
Una cirugía óptima, donde tengamos todos los puntos a favor, dura 15 a 20 minutos. ¿No? Si la pupila es pequeña, hay que colocar unos dilatadores especiales, dilatadores de hilo, ¿no? Hay que proteger bien la cápsula para que no se rompa, son varias cositas extras, ¿no? Entonces ahí estamos colocando el herbinato y ahora vamos a colocar lo que es el azul de tripano. ¿Para qué? Para teñirnos la cápsula del cristalino y poder realizar recién lo que es la capsulorhexis. Ahí lo que está haciendo es formando un cistótomo con una jeringa de insulina. Ese va a ser nuestro gancho, ¿no? Entonces, ¿qué situación hay que tener cuidado? Siempre en la cirugía de catarata es con el anestesiólogo para realizar lo que es control. ¿Por qué? Porque existe un reflejo que se llama reflejo oculocardíaco, que lo que provoca son arritmias, ¿no? Taquicardia. Entonces ahí pacientes seniles, que son los que más tenemos, pues hay que estar monitorizándolos, ¿no? Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer una pequeña rasgadura en la cápsula para luego hacer la capsulorhexis, ¿no? El orificio de entrada. Voy a adelantar un poquitito para que forme la capsulorhexis. Y ahí se nota, ¿no? Con la pequeña bolsita, esa pequeña patita de cápsula. Tiene que ser lo más perfecto posible. Por la córnea. ¿Por qué? Porque si esa no nos sale bien, perfecta y simétrica, se puede romper. Y si se rompe, ¿dónde vamos a colocar el lente? ¿No? Ya la otra complicación, ya tenemos que buscar dónde, ya sea entre el proceso auxiliar y el iris o delante de la cámara anterior. Por eso tiene que ser perfecta, y o sea, que no se rompa. ¿En quiénes se pueden romper? Justo en esos pacientes viejitos, seniles, diabéticos, ¿no? ¿Qué pasa? Si se rompe, igual se rompe la cápsula posterior y el humor vítreo va, ¿no? Para adelante. Bien, una vez tenemos ya la abertura, vamos a hacer lo que es una hidrodelaminación e hidrodisección con SSB para poder separar la corteza y el contenido de la cápsula, que sea mucho más fácil evitar que nuestra cápsula posterior se rompa. Y recién vamos a entrar con el faco emulsificador, que es ese aparatito que está ahí, que va a succionar todo el contenido. ¿No? Comemos un poco de la corteza. Entonces, en la catarata es como si tuviera un contenido y no como si tuviera, por ejemplo, la córnea, como cuando uno, digamos, no es que con el aliento cuando hace frío Ya, lo opaca. opaca, digamos, Ujú. o sea, el vidrio, Ya, ajá. ahí en ese caso es como que tiene un contenido en la catarata. Claro, hemos mencionado que en la catarata senil este contenido de su cristalino se va a volver duro, ¿no? A los 40 años se vuelve duro y luego ya a los 60, aparte de la dureza, el núcleo o la corteza se vuelve opaco, duro, ¿no? En cambio aquí, más que duro, se vuelve edematoso en estas otras causas y por tal motivo opaco, como leche, digamos, ¿no? Entonces va a depender. Generalmente está senil duro, miren cómo le cuesta y se siente duro el contenido. No es como la córnea. Ahorita van a ver la córnea cuando realiza el cierre de las incisiones que se vuelve edematosa blanca como si estuviese empañada, ¿no? Pero aquí generalmente es duro. En quienes es blandito,
leche también en congénitos, ¿no? Congénitos es más blando, se hace con una pequeña succión y ya está. Pero aquí en los seniles es más duro. Y si son más viejitos llegan hasta ser ya no blancos, duros, sino hasta café, oscuro, negro. Entonces se rompe, se hizo un túnel primero, se rompió, se separó y ahora se va a comer. Y se ven aquí, es blanco, ¿no? Duro. No se ve el fondo de ojo. Y ahí cuando ya terminemos de comer todo eso, van a ver cómo pasan los vasos de la retina por abajo. No es que pase, sino que el ocular se mueve y se va a poder evidenciar, ¿no? Los vasos. Entonces, con cuidado, con la delicadeza y la cantidad de presión necesaria de solo comer el cristalino, ¿no? Es como que lo tienes que cortar en pedacitos y después aspirarlo. Sí, si se corta en pedacitos, se lo separa, dependiendo de técnica. Hay unos que separan primero, lo cortan en cruz y lo separan en 4 cuadrantes. Aquí el doctor lo que hace es primero cortar un solo túnel, lo separa en 2 y una mitad recién lo separa en otros 2 y se come esos 2 pedazos. Y después la otra mitad recién en otros 2, dependiendo de cada técnica. Pero en teoría te lo fragmentas para que puedas succionarlo, ¿no? Yo digo, todavía tiene que comer todo lo que es la corteza. Vale. Doctora, Ajá. voy al baño, por favor, tengo náuseas. Bueno, mira. Adelante. Abajo, adelante. ¿No? Sí. O aquí, mira, aquí en la esquina, acá atrásito también. Muchas gracias. Entonces allá atrás vamos a ver que van a pasar los vasos, ¿no? Porque están en movimiento ahí, ¿eh? Un día se pan. No me consigo. No tiene la segunda paciente. ¿No tiene? Pero que le digan a los que sepan. No, pero ya dicen, decirle. Allá abajo, a la ilumina, decirle excedente. ¿Yo sepa? Ajá. 5, mira, fíjate bien que ese es 5, no más. Ajá. 10. Ahí viene, se ve su base, ¿no? Y lo que le colocó es disco elástico. ¿Disco elástico para qué? Para mantener la bolsita abierta y colocar el lente intraocular. El lente Doctora, intraocular, ¿con qué frecuencia reciben pacientes con estos casos? ahorita todos los días nos operamos de catarata. Ahí la señora que vio, ¿no? La cirugía de catarata. Entonces, solamente dos pacientes, 3 pacientes al día. Y ya de las transparecas que estaban abajo, no sé si alguna ahorita una pacientita abajo que estaban esperando, pero la cirugía de láser, ¿no? Ahí está su caso. Transparencia, ese es uno de los objetivos, mantener la transparencia. Y luego con el lente intraocular, que es el lentecito, que es delgadito, ¿no? No va a tener el poder de acomodación de un cristalino normal, pero tiene poder dióptrico que hemos calculado, necesario para el paciente. Existen diferentes marcas de lentes intraoculares, de diferentes precios. Lo ideal sería una buena marca, un buen, ¿no? que nos dure toda la vida, o por lo menos la vida que ¿Y si es congénito, doctora, y cuánto dura? ¿Y si es congénito y recién lo cambian, cuánto no, dura? toda la vida. Ay, Toda la vida. Pero si es congénito, ocasionalmente los congénitos es difícil hacerle los estudios. Lo que más se puede hacer es una ecobiometría o calcularle de acuerdo a la edad, hay tablas, ¿no? El tamaño, el ojo y demás. Pero debería ser toda la vida. ¿Cuánto es Pero- el tiempo de recuperación? La recuperación te puede ser casi inmediato. O sea, salen de ahí, hay que observarlo cuando está cirugía más 2 horas, porque hemos dicho reflejo ocular cardíaco, Pero- sistémica, Entonces, doctora, cuando se hace esa cirugía en casos congénitos, ¿no requiere, digamos, como un cambio después de 15, 30 años? dependiendo de si no has hecho un buen cálculo y si ese paciente sigue creciendo su ojo, posiblemente sí, porque el ojo va a crecer. O sea, eso me voy porque Ajá. el ojo, el tamaño, la forma no es lo mismo de un bebé a cuando ya tenga, qué sé yo, 20 a Claro. 38 años. Pero una cosa es que no se va a volver opaco.
Lo que sí es la necesidad de lente. Y hemos mencionado en agudeza visual que mientras vos utilices tus lentes y que con lentes veas el 100%, no hay problema, ¿no? Tampoco es que vos lo vayas a poner a tu paciente con una miopía o con una necesidad de un lente gruesísimo, ¿no es así? Entonces el objetivo más o menos uno calcula y te tiene que dar, supongamos que tu lente va a ser con un poder de 2, de -3, máximo -5, ¿no? Aparte, puede que vos, en constante de la vida, estés utilizando, te estés rascando, te estés volviendo a simetría tu cilindro y necesites un cilindro de -1. ¿Qué es lo que se puede hacer? Láser, ¿no? Porque es menos invasivo. Entonces, eso. Existen otras opciones. Ahora, pero que se vuelva opaco el lente es muy raro, a menos que el lente tenga una falla en fábrica, que podría ocurrir. Entonces no es que afecte, digamos, por ese artificial, digamos, que es un tamaño estándar a cómo El se va a ir, tamaño, no. o sea, y cómo se va a ir acomodando de acuerdo a cómo va. El tamaño no va a afectar. ¿No? El tamaño del lente no. O sea, por el tamaño del lente no. No, porque el lobo va a crecer ligeramente de arriba, poquito, pero más va a crecer antero posterior, ¿no? Más va a crecer antero posterior. Pero el tamaño del lente es el mismo para los niños y para los grandes. Ahora, en ocasiones, algunos niños, algunos doctores no le colocan el lente intraocular a los pacientes congénitos en algunos casos. En pacientes prematuros, pacientes con alguna enfermedad sistémica que ya nazca, y van viendo y le colocan el lente en una segunda intención. Pero sí es importante colocarle el lente porque necesitamos que ese niño vaya creciendo aprendiendo a ver. Y si no le colocan el poder dióptrico, no va a llegar la luz a la retina, no va a poder ver, y ese paciente, si no aprende a ver, se vuelve ambliope, ¿no? Y esta ambliopía no va a tener o sea, va a ser una causa por deprivación. Y ese ojito nunca va a aprender a ver. Entonces, por eso le colocan también el lente intraocular. Algunos más temprano, otros esperan un poquito, vean que las otras complicaciones oculares ya no estén y le vuelven a colocar en una segunda instancia el lente intraocular. Pero el tamaño del lente, ocasionalmente es estándar, ¿no? De unos 9 milímetros. Doctora, ambliopía se refiere Al ojo flojo, ambliopía, es cuando hay una deprivación de la agudeza visual porque no aprendió a ver, no aprendió a distinguir. El lóbulo occipital no llegó a tener la información, entonces hasta los 10 años más o menos este paciente tiene la capacidad de aprender a ver. Hasta los 4 años ese ojito ve o aprende a ver el 50%. De ahí para adelante es otro 50% y tiene que, por más de que el ojo esté estructuralmente sano, si tiene una metropía muy grande, ¿no? Que un ojo sea miope y el otro no, el otro sea imétrope, y ese ojo no aprendió a ver porque no usó lentes, entonces ya no aprende a ver nunca más si ha pasado de los 10, 12 años. Va a tener una disminución de la agudeza visual para siempre. Por eso es importante la agudeza visual en niños. A veces tienen el error, ¿no? De que es niño, no necesita lentes, uno no sabe qué tipo de ametropía puede tener un niño. Entonces lo correcto es que use los lentes. Otro error también que piensan es que los lentes te aumentan la medida, ¿no? Dicen, no, yo no quiero cambiar de lentes porque me va a aumentar mi medida. Sí, doctora, yo escuché eso, que dice que una vez utilizada vas aumentando y aumentando. Claro. Pero hay que recordar que los niños tienen una capacidad de acomodación grande, ¿no? El cristalino normal del niño tiene capacidad de abombarse más que un adulto. Entonces acomoda más rápido. Y nosotros hemos aprendido en ametropía que la única razón por la cual sus lentes o su medida aumente es que su ojo se haga más grande o que es más pequeño. Y estamos hablando de milímetros, ¿no? Ya sea para ser miope o hipermetro, o que tenga problemas en su córnea y que esté constantemente arrastrándose y pequeñas asimetrías, o que de manera hereditaria tenga compensación astigmatismo alto, que nos llegue también a un queratocono. O sea, ya problemas que se van más allá de solamente el prurito constante,
necesitamos los lentecitos para corregir y mejorar la agudeza visual. Y eso lo que va a hacer es un descanso de este cristalino que ya no va a estar en ese hipertrabajo de acomodación y por tal motivo se van a acomodar a su medida. Entonces, cuando ustedes ya ocupen sus lentecitos van a ver perfecto y ahí va a costar que su cristalino vuelva a acomodar y trabaje y luego en la noche ya no estén con astenopía, que ya no estén con cefalea, que ya no estén con problemas ya de cansancio ocular, ¿no es así? Pero no es que el lente les vaya a aumentar la medida, no se aumenta la medida, ¿no? Es simplemente la percepción que con lentes van a evitar ese esfuerzo de trabajo que está haciendo su cristalino en intentar acomodar y compensar y intentar que este reflejo, el estímulo luminoso llegue hacia su retina y capte la imagen, ¿no? Esfuerza por ver esa imagen, porque hablamos de una visión binocular, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna duda con la cirugía? Entonces, ¿qué complicaciones hemos dicho que puede haber? Ruptura en la cápsula posterior, puede haber aumento de la presión intraocular, Uveitis. ¿perdón? Uveitis, Una endoftalmitis, ¿no? Por eso que nosotros hacemos profilaxis tópico antes de la cirugía, o sea, le hacemos lo que es la limpieza con povidina tópica al 2%, o sea, le colgamos un gotita de povidina tópica al 2% en el ojo antes de la cirugía, aparte de hacer la limpieza prequirúrgica periorbitaria. ¿Qué otras complicaciones? Una opacidad de la córnea, ¿no? Puede que al colocar el lente rompamos la cápsula y este lente esté en vítreo, y ahí lo que necesitamos hacer es una vitrectomía, colocamos puertos de entrada en la parte plana, ¿okay? Para poder retirar el lente y ya verificar dónde lo vamos a colocar, o en una segunda instancia colocar el lente en surco. En surco, ahí aquí está el pliegue, ¿no? Los procesos ciliares, y este es el hilo. Entonces lo colocamos aquí. Otro tipo de lente, o si no, delante de la cámara anterior, el lente igual. El objetivo es tener el poder, ¿no? Necesario. ¿Qué más? ¿Nada más? Bien, entonces yo tengo preguntas. Pregunta.